Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. El coronel David Morrison se agazapó detrás de la barrera de hormigón, sus manos curtidas aferrando la radio encriptada. 3 días de silencio de radio del mando y su unidad se estaba quedando sin munición. El sol afgano castigaba sin piedad el remoto puesto de avanzada, pero Dave había soportado cosas peores. 22 años en el ejército lo habían forjado en algo inquebrantable. La radio crepitó y cobró vida, cortando el calor opresivo. Base Phoenix, aquí el oficial Rodríguez, del Departamento de Policía de Denver. La sangre se le heló a Dave. Los canales militares no transmitían tráfico policial civil. Algo iba catastróficamente mal. Encontramos a su hijo durmiendo en una estación de autobuses en el centro. La voz del oficial se filtraba a través de capas de estática, pero Dave pudo oír algo más. Una emoción apenas contenida. El chico lleva allí 2 días. Dice que el nuevo marido de su madre lo echó. Las palabras golpearon a Dave como artillería entrante. Tommy, su hijo de 15 años. La última conversación que habían tenido fue hace 3 meses, con Linda de pie al fondo con esa expresión de suficiencia que había llevado desde que se firmaron los papeles del divorcio. La estática es mala, continuó el oficial Rodríguez, con la voz quebrándose ligeramente, pero puedo oír a este chico llorar por su padre. Dice que estás en el extranjero, no sabe cuándo volverás. El oficial al mando de Dave, el teniente coronel Hayes, se materializó a su lado. El hombre mayor había oído suficiente. Morrison, vas a ser extraído. Permiso de emergencia, con efecto inmediato. Señor, mi unidad es mi responsabilidad ahora. Hayes puso una mano firme en el hombro de Dave. Eso es una orden, coronel. El transporte está en camino en 20 minutos. Mientras Dave empaquetaba su equipo con precisión mecánica, su mente corría a toda velocidad. Linda se había vuelto a casar hace 6 meses con Rick Brennan, un don nadie de mandos intermedios que había conocido en su gimnasio. Dave había permanecido en silencio, centrado en su despliegue, confiando en que su hijo estaría a salvo. Esa confianza había sido destrozada. Hayes se acercó de nuevo mientras los rotores del helicóptero de extracción se hacían más fuertes. Dave, te conozco desde Kandahar. Te he visto desmantelar células insurgentes con nada más que un cuchillo y pura furia. Lo que sea que te espere en casa. Hizo una pausa, estudiando la expresión de Dave. No tiene ni idea de la tormenta que han desatado. Dave se echó la mochila al hombro, la mandíbula apretada como el granito. No, señor. No la tienen. 6 meses antes del despliegue, Dave había estado en la entrada de su casa de Colorado Springs, viendo a los de la mudanza cargar sus pertenencias en un camión. El divorcio había sido rápido y despiadado, orquestado por Linda con precisión quirúrgica. La Dra. Linda Morrison se había quedado con su apellido, aunque Dave sospechaba que era más por su consulta médica que por sentimentalismo. Había construido su caso metódicamente. La carrera militar de Dave significaba despliegues constantes, aniversarios perdidos y un hijo que apenas conocía a su padre. Se pintó a sí misma como la esposa abandonada, sacrificando su felicidad por un hombre que eligió el deber por encima de la familia. Lo que no había mencionado en el tribunal era a Rick Brennan. Dave sabía de Rick desde meses antes de que Linda solicitara el divorcio. Su autorización de seguridad venía con ciertos beneficios. El acceso a equipos de vigilancia no era exactamente legal para uso personal, pero Dave nunca había sido de los que dejan que los tecnicismos legales interfieran con la recopilación de información de inteligencia. Rick Brennan, 38 años, divorciado, gerente regional de ventas de una compañía farmacéutica. Había empezado a entrenar en el gimnasio de Linda, Peak Fitness, donde ella trabajaba a tiempo parcial como fisioterapeuta, 8 meses antes de que Dave se desplegara en Afganistán. La aventura había comenzado 3 semanas después. Dave lo había documentado todo. Fotos del coche de Rick en su entrada mientras se suponía que Dave estaba en la base, recibos de tarjetas de crédito de hoteles, mensajes de texto recuperados del teléfono de Linda durante un breve momento de descuido. Pero Dave no había usado nada de eso. No porque fuera débil o sentimental, sino porque Linda le había dado el arma perfecta. Había mostrado su verdadera naturaleza. Era egoísta, calculadora, lo peor de todo, se había convencido a sí misma de que era la víctima. Dave podía trabajar con eso. El día que se finalizó el divorcio, Linda se había parado en las escalinatas del juzgado con Rick, su mano descansando posesivamente sobre el brazo de él. Dave, espero que podamos ser civilizados con esto, por el bien de Tommy. Dave había sonreído, la misma sonrisa que ponía antes de eliminar objetivos de alto valor. Por supuesto, Linda. Por el bien de Tommy.
Había dicho cada palabra en serio. Todo lo que haría sería por su hijo. Tommy había quedado atrapado en medio, un niño asustado que no entendía por qué sus padres de repente se odiaban. A Linda se le había concedido la custodia principal, y Dave tendría fines de semana alternos y vacaciones cuando no estuviera desplegado. La última vez que Dave vio a Tommy fue 3 semanas antes de partir. Habían ido a pescar al embalse de Chatfield, y Tommy había estado callado, retraído. Papá, Rick dice que esta vez no volverás. Dave había dejado su caña de pescar y mirado a su hijo. ¿Por qué diría eso? Dice que los soldados como tú siempre encuentran razones para estar lejos, que en realidad no quieres estar aquí. Dave había querido contarle a Tommy la verdad, sobre Rick, sobre su madre, sobre toda la podrida situación. En cambio, había hecho lo que 22 años de disciplina militar le habían enseñado. Había permanecido en silencio y planeado. Tommy Moran. Dave había agarrado los hombros de su hijo. Siempre volveré por ti. Siempre. Y cuando lo haga, las cosas van a cambiar. Ahora, atado en el transporte militar de vuelta a los Estados Unidos, Dave entendió que el cambio estaba a punto de comenzar. Dave aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Peterson a las 4 horas de un martes por la mañana. Había llamado con antelación. Tommy estaba a salvo, alojado en casa del oficial Rodríguez hasta que Dave pudiera llegar. El departamento de policía de Denver había sido minucioso. Rick Brennan había echado a Tommy durante lo que los vecinos describieron como una discusión violenta, y Linda había estado notablemente ausente durante todo el incidente. La primera parada de Dave no fue para recoger a su hijo. Fue a su trastero en Colorado Springs, donde había guardado ciertos artículos de su carrera militar. Artículos que no eran exactamente reglamentarios pero que habían demostrado ser útiles en situaciones no convencionales. El trastero contenía más que solo equipo. Dave había pasado meses antes de su despliegue preparándose para lo que sabía que se avecinaba. Registros financieros, documentos legales y perfiles detallados tanto de Linda como de Rick llenaban 3 archivadores. Dave había aprendido hacía mucho tiempo que la información era el arma más poderosa en cualquier arsenal. El perfil de Rick Brennan era una lectura interesante. 2 divorcios anteriores, ambos terminados en agrias batallas judiciales por dinero. Un problema con el juego que le había ocultado a Linda, evidenciado por una docena de tarjetas de crédito al límite en sitios de póker en línea. Lo más interesante de todo es que Rick había estado desfalcando de su cuenta de gastos en el trabajo, no lo suficiente como para desencadenar una auditoría, pero sí lo suficiente para financiar su estilo de vida y su adicción al juego. El perfil de Linda era igualmente revelador. Su consulta médica tenía dificultades, en parte debido a la reducción de sus horas, pero sobre todo por su comportamiento cada vez más errático con los pacientes. Se había estado automedicando con ansiolíticos recetados y recientemente había empezado a beber en exceso, algo que Dave había notado durante sus últimas videollamadas. Pero la información más dañina era personal. Linda había estado diciendo a todo el que quisiera escuchar que Dave era un veterano inestable que los había amenazado a ella y a Tommy. Había solicitado una orden de alejamiento, que fue denegada por falta de pruebas, y había estado construyendo una narrativa de que Dave era peligroso. Dave sonrió mientras leía sus declaraciones al tribunal. Linda no tenía ni idea de que sus mentiras se convertirían en la base de su venganza. A las 8, Dave había recogido a Tommy de casa del oficial Rodríguez. Su hijo estaba más delgado de lo que recordaba, con ojeras oscuras bajo los ojos y un cansancio que le rompió el corazón a Dave. Papá, no sabía si volverías. Dave atrajo a Tommy en un abrazo feroz. Te dije que siempre lo haría. Ahora, cuéntame exactamente qué pasó. La historia de Tommy era peor de lo que Dave había imaginado. Rick lo había maltratado verbalmente durante meses, llamando a Tommy una carga y un recordatorio de los errores de tu madre. El enfrentamiento final había comenzado cuando Tommy defendió a Dave durante una de las peroratas de Rick, y Rick lo había echado físicamente de la casa a las 10 de la noche, diciéndole que no volviera nunca. Linda se había quedado mirando sin hacer nada. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó Dave, con la voz cuidadosamente controlada. Se fue a casa de su hermana en Denver después de que Rick me echara. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Dave asintió, procesando esta información. Linda había abandonado a Tommy cuando más la necesitaba, eligiendo a su amante por encima de su hijo. Era perfecto. Dave pasó el día con Tommy, llevándolo de compras para comprarle ropa y alojándolo en una suite de hotel. Ya había contactado a su abogado. Tommy vendría a vivir con él permanentemente, y dadas las circunstancias, ni siquiera el caro abogado de Linda podría evitarlo. Esa noche, Dave se sentó en su coche de alquiler frente a la casa de Rick,
la casa de Linda, técnicamente, ya que la había conseguido en el divorcio. Vio a Rick llegar a casa del trabajo, tambaleándose ligeramente mientras caminaba hacia la puerta. Bebiendo de nuevo, probablemente. Tratando de procesar el hecho de que destruyó su relación con Linda al atacar a su hijo. El teléfono de Dave vibró. Un mensaje de Linda. Dave, tenemos que hablar. Cometí un error. Dave respondió. Sí, lo hiciste. Varios de ellos. La respuesta llegó rápidamente. ¿Podemos vernos? Quiero arreglar esto. Dave sonrió en la oscuridad. Linda pensaba que podía manipularlo, usar su encanto y sus lágrimas para suavizar lo que había sucedido. Pensaba que seguía siendo el mismo hombre que la había dejado pisotearlo durante su matrimonio. Estaba a punto de aprender lo contrario. Mañana por la noche. Embalse de Chatfield, donde solíamos llevar a Tommy a pescar. 8 p.m. ven sola. Mientras Dave se alejaba, empezó a hacer llamadas. Tenía 48 horas para poner todo en marcha, y había gente que necesitaba contactar, gente con habilidades muy específicas que le debían favores de sus días en el ejército. La tormenta que Linda y Rick habían despertado estaba a punto de tocar tierra. Linda Morrison estaba de pie al borde del embalse de Chatfield, sus tacones de diseño hundiéndose en la tierra blanda. Se había vestido con esmero para esta reunión, un vestido azul que a Dave siempre le había gustado, maquillaje mínimo para enfatizar su vulnerabilidad. Necesitaba parecer contrita pero no rota, arrepentida pero no desesperada. Dave emergió de la línea de árboles como un fantasma, moviéndose con el silencio depredador que ella había olvidado que poseía. 22 años de matrimonio, y de alguna manera se había convencido a sí misma de que sus habilidades letales eran solo un trabajo, algo que él dejaba en la base. Mirándolo ahora, mirándolo de verdad, se dio cuenta de su error. Hola Linda. Dave, gracias a Dios que viniste. He estado como loca de preocupación por Tommy. Se acercó a él, pero algo en su expresión la detuvo en seco. ¿En serio? Porque según tengo entendido, viste a Rick echar a nuestro hijo de 15 años a la calle y luego te fuiste de la ciudad. El discurso cuidadosamente preparado de Linda se desmoronó. No fue así. Rick estaba borracho. Estaba enfadado por algo del trabajo y las cosas se salieron de control. No pude controlarlo. ¿No pudiste? ¿O no quisiste? Dave, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Rick y yo, se acabó. Estaba confundida, sola mientras estabas fuera, y él se aprovechó de eso. Quiero volver a casa. Quiero recuperar nuestra familia. Dave la estudió con el interés distante de un científico que examina un espécimen. Háblame del problema de juego de Rick. La cara de Linda se puso blanca. ¿Qué? Su adicción al póker en línea. Las tarjetas de crédito al límite. El dinero que ha estado robando de su empresa para financiarlo. Háblame de eso. No sé de qué estás hablando. Dave sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías. Rick en varios casinos, con marcas de tiempo que mostraban que había estado allí durante las horas en que le dijo a Linda que trabajaba hasta tarde. Extractos bancarios, que mostraban adelantos en efectivo. Capturas de pantalla de sus cuentas de juego en línea. Has estado viviendo con él durante 6 meses, Linda. O eres completamente ajena al hombre por el que dejaste a tu familia, o me estás mintiendo ahora mismo. Linda miró las pruebas, su mente corriendo a toda velocidad. ¿De dónde has sacado esto? ¿Importa? La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Yo, hablaré con él. Haré que busque ayuda. Dave se rió, un sonido desprovisto de humor. Todavía no estás entendiendo la situación. Esto no se trata de los problemas de Rick. Se trata de las decisiones que tú has tomado. ¿Qué quieres de mí, Dave? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Elegiste a Rick por encima de Tommy. Elegiste tu aventura por encima de tu familia. Elegiste mentir y manipular en lugar de enfrentar la verdad. Ahora te toca vivir con esas decisiones. Linda sintió que el pánico crecía en su pecho. Me estás amenazando. Te estoy explicando la realidad. Tommy vendrá a vivir conmigo permanentemente. Tu abogada puede presentar la moción que quiera, pero cualquier juez del estado le otorgará la custodia al padre que no abandonó a su hijo. No puedes quitármelo. No me lo estoy llevando a ninguna parte. Tú lo desechaste. La voz de Dave era plana, objetiva. Igual que desechaste en nuestro matrimonio. Dave, por favor. Sé que te hice daño, pero podemos superar esto. La gente comete errores. Algunos errores pueden perdonarse, Linda. La traición no es uno de ellos. Mientras Dave se alejaba, Linda le gritó, ¿y qué hay de Rick? ¿Qué le vas a hacer a Rick?
Dave se detuvo sin darse la vuelta. Rick tomó sus propias decisiones. Él afrontará sus propias consecuencias. Linda condujo a casa aturdida, su mente dando vueltas con preguntas y miedos. Dave había cambiado. No solo su apariencia, aunque la pérdida de peso y las nuevas cicatrices contaban su propia historia. Algo fundamental había cambiado en él, algo que le revolvía el estómago con un terror genuino. Encontró a Rick desmayado en el sofá, con botellas de whisky vacías esparcidas a su alrededor. Por primera vez, miró de verdad al hombre por el que destruyó su matrimonio. Sin afeitar, desempleado desde ayer, cuando su empresa finalmente auditó sus cuentas de gastos, y ahora enfrentando cargos de malversación. ¿Cómo sabía Dave de los problemas de Rick antes que ella? Linda agarró el hombro de Rick, sacudiéndolo para despertarlo. Tenemos que hablar. Ahora. Rick murmuró algo incoherente e intentó darse la vuelta. Rick, despierta. Dave lo sabe todo. Sobre el juego, sobre tu trabajo, todo. Los ojos de Rick se abrieron de golpe, repentinamente alerta a pesar del alcohol. ¿De qué estás hablando? ¿Tiene fotos, extractos bancarios, registros de tus apuestas? ¿Cómo tiene todo eso? Rick se sentó lentamente, su rostro pálido. Eso es imposible. He sido cuidadoso. Bueno, aparentemente no lo suficiente. Se va a llevar a Tommy, y sabe lo nuestro, lo sabe todo. ¿Y qué? Estamos divorciados. ¿Qué va a hacer? ¿Pelear conmigo? Linda miró a su amante, viéndolo de verdad por primera vez. Rick era blando, débil, un hombre de mediana edad que nunca había enfrentado una adversidad real. Dave era un asesino entrenado que había pasado 2 décadas eliminando amenazas a la seguridad nacional. Rick, no lo entiendes. Dave no va a pelear contigo. Te va a destruir. El teléfono de Rick Brennan sonó a las 3 de la madrugada, sobresaltándolo de un sueño empapado en alcohol. El identificador de llamadas mostraba el número de su exesposa, Sarah, la que se había quedado con la mitad de sus activos en su primer divorcio. ¿Rick? Jesús, ¿qué demonios está pasando? La policía acaba de irse de mi casa. ¿Qué? Sarah, ¿de qué estás hablando? Tenían una orden. Se llevaron mi ordenador, mis archivos, todo. Dicen que has estado usando mi identidad para abrir cuentas de crédito. La sangre de Rick se convirtió en hielo. Eso es imposible. Yo nunca. No me mientas. Tienen documentación, firmas, solicitudes de crédito. ¿Cómo conseguiste mi número de seguridad social? ¿Cómo conseguiste el apellido de soltera de mi madre? Rick colgó, sus manos temblando. Había usado la información de Sarah para abrir 2 tarjetas de crédito hacía 6 meses, desesperado por cubrir sus deudas de juego. Pero había sido tan cuidadoso, tan discreto. ¿Cómo podría alguien haberlo rastreado hasta él? Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era su segunda exesposa, Jennifer. Hijo de P asterisco asterisco asterisco. El IRS me está auditando por los impuestos que presentaste usando mi información. Dicen que debo $40,000 en impuestos atrasados, sobre ingresos que nunca gané. Rick colgó de nuevo, tambaleándose hacia su portátil. Inició sesión en su cuenta de póker en línea. Estaba vacía. Cada dólar, desaparecido. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, pero las compras que se mostraban no eran suyas. Alguien había estado vaciando sistemáticamente sus cuentas mientras hacía parecer que él había estado gastando dinero en sitios de juego que no existían. Linda apareció en la puerta, ya vestida. La policía llamó. Quieren hablar contigo sobre cargos de robo de identidad. Múltiples cargos. Esto es imposible. Alguien me está incriminando. ¿Quién, Rick? ¿Quién tiene acceso a toda tu información personal? ¿La información de tus exesposas? ¿Los registros de tu empresa? Rick la miró fijamente, la comprensión comenzando a amanecer. Él era militar, inteligencia militar. Sabría cómo hacer esto. Linda asintió sombríamente. Prepara una maleta. Nos vamos. ¿A dónde vamos a ir? No me queda dinero. Tengo algunos ahorros. Ya lo resolveremos. Pero incluso mientras Linda hablaba, sabía que no iban a ninguna parte. Dave los había encontrado en el embalse sin problemas. Los encontraría donde quiera que huyeran. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Huir no ayudará. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Linda le mostró el mensaje a Rick, quien arrojó su teléfono contra la pared con frustración. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Le devolveré todo, todo. No se trata de dinero. Linda se hundió en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que enfrentaban. Quiere que suframos. Quiere que perdamos todo lo que nos importa, igual que nosotros le quitamos todo a él.
Esto es una locura. Podemos ir a la policía, decirles que nos está acosando. Linda casi se rió. ¿Y decirles qué? Que mi exmarido, un coronel del ejército condecorado, está usando su entrenamiento militar para exponer tus crímenes reales. ¿Qué está probando que realmente robaste las identidades de tus exesposas y malversaste de tu empresa? El rostro de Rick se puso gris. ¿Cómo podías saber sobre eso? Porque es más listo que nosotros, Rick. Ha estado planeando esto desde antes de que siquiera nos juntáramos. Caímos directamente en sus manos. La mañana trajo nuevos horrores. La empresa de Rick había presentado cargos criminales por malversación. Sus exesposas estaban presentando demandas civiles por robo de identidad. El IRS había congelado las cuentas de Linda en espera de una investigación sobre las declaraciones de impuestos fraudulentas de Rick. Pero lo peor estaba por venir. Linda llegó a su consulta médica para encontrarla rodeada de furgonetas de noticias. Su gerente de oficina, la señora Chun, la recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. Dra. Morrison, lo siento mucho. La Junta Médica Estatal está aquí. Alguien presentó una queja sobre abuso de medicamentos recetados. Las rodillas de Linda casi cedieron. Había estado tomando ansiolíticos, recetados legítimamente, pero había estado tomando más de lo recomendado. Mucho más. Están haciendo una auditoría sorpresa de sus registros. Encontraron discrepancias en sus cerraduras de recetas. Linda sabía exactamente lo que encontrarían. Se había estado escribiendo recetas a sí misma bajo nombres de pacientes, pequeñas cantidades, pero con el tiempo, sumaban. Se decía a sí misma que no era realmente robar. Necesitaba la medicación para sobrellevar el estrés de su divorcio, su consulta en quiebra, su culpa por Tommy. Dra. Morrison, soy la agente Williams, de la Junta Médica Estatal. Una mujer severa con un traje de negocios se acercó con un portapapeles. Necesitamos discutir algunas irregularidades en sus registros de recetas. Mientras Linda era conducida a su propia oficina para ser interrogada, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Dave estaba de pie junto a un todoterreno negro, observando con el mismo interés distante que había mostrado en el embalse. Destruyó la vida de Rick en 3 días. Ahora era su turno. Tommy Morrison se sentó en la suite del hotel de su padre, mirando la cobertura de noticias del arresto de su madre. La Dra. Linda Morrison, acusada de fraude de recetas y abuso de drogas, esposada y escoltada desde su propia consulta médica. Rick Brennan, buscado por múltiples cargos de delito grave, ha desaparecido. Papá, tú hiciste esto. Dave levantó la vista de su portátil, donde había estado monitoreando los escáneres de la policía y los canales de noticias. ¿Hacer qué? Todo esto. El arresto de mamá, los problemas de Rick, todo. Dave estudió a su hijo cuidadosamente. Tommy tenía 15 años pero parecía mayor, envejecido por el trauma de ver a su familia desintegrarse. Merecía la verdad, o al menos parte de ella. Tommy, tu madre tomó decisiones. Eligió abusar de los medicamentos recetados. Eligió falsificar registros médicos. Eligió quedarse con Rick mientras él te echaba de tu casa. Yo no tomé esas decisiones por ella. Pero tú las expusiste. Revelé la verdad. Hay una diferencia. Tommy estuvo en silencio por un largo momento. Bien. Dave levantó una ceja. Bien. Rick me hizo daño, papá. No solo por echarme. Dijo cosas sobre ti, sobre nuestra familia. Hizo que mamá eligiera entre él y yo, y ella lo eligió a él. La voz de Tommy era firme, pero Dave podía ver el dolor en sus ojos. Si lo destruiste, entonces bien. Se lo merecía. Dave sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Tommy estaba desarrollando el mismo pragmatismo despiadado que le había servido bien a Dave en su carrera militar. Era un rasgo útil, pero peligroso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tommy. Ahora esperamos. Tu madre probablemente obtendrá libertad condicional por los cargos de recetas si accede a un tratamiento. Rick probablemente huirá del estado en lugar de enfrentar un juicio. Y tú vendrás a vivir conmigo permanentemente. Mamá intentará luchar por la custodia. Dave negó con la cabeza. No estará en posición de luchar por nada durante un tiempo. E incluso si lo estuviera, hizo una pausa, considerando cuánto contarle a su hijo. Tengo documentación de todo lo que ha hecho, Tommy. Cada lección que hizo que te puso en peligro. Ningún juez le otorgaría la custodia a alguien que abandonó a su hijo. Tommy asintió y luego preguntó en voz baja. Papá, ¿vas a hacerle daño a Rick? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Dave se había estado preguntando lo mismo durante días.
Rick Brennan estaba quebrado, arruinado financieramente, enfrentando años de prisión si lo atrapaban. Desde un punto de vista estratégico, ya no era una amenaza. Pero la estrategia no era el único factor. ¿Qué querrías que hiciera? Tommy lo consideró seriamente. Quiero que sepa lo que se siente no tener a dónde ir. Estar asustado y solo y que no haya nadie a quien le importes. Dave sonrió sombríamente. Creo que ya conoce ese sentimiento. El teléfono de Dave vibró con un mensaje de un número desconocido. Sé que estás haciendo esto. Sé que eres tú. Dave le mostró el mensaje a Tommy. Rick, probablemente. Se está desesperando. Otro mensaje. Encuéntrame esta noche. Distrito de los Almacenes, 1247 Industrial Way. Ven solo, o empezaré a hablar con los periodistas sobre oficiales militares que usan recursos clasificados para venganzas personales. Tommy leyó por encima del hombro de Dave. Te está amenazando. Está entrando en pánico. La gente desesperada toma decisiones estúpidas. ¿Vas a ir? Dave ya estaba cogiendo su chaqueta. Por supuesto. Papá, ten cuidado. No tiene nada que perder. Dave se detuvo en la puerta. Tommy, ¿cuál es la diferencia entre un soldado y un civil? No lo sé. Un soldado entiende que hay cosas peores que morir. Rick Brennan está a punto de aprender esa lección. El distrito de los almacenes estaba desierto a las 11 de la noche, solo sombras y edificios vacíos. Dave llegó temprano, como era su costumbre, y realizó una vigilancia desde una posición que le daba líneas de visión claras y múltiples rutas de escape. El coche de Rick apareció exactamente a medianoche, un sedán destartalado que probablemente le había costado sus últimos cientos. Rick salió, con aspecto demacrado, desesperado y peligroso de la manera en que lo son los animales acorralados. Dave se acercó desde las sombras, notando que las manos de Rick temblaban y sus movimientos eran erráticos. Alcohol, desesperación, o ambos. Viniste, dijo Rick. Me pediste que lo hiciera. Sé lo que hiciste. Todo. Las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, los soplos a la policía sobre el abuso de recetas de Linda. Destruiste nuestras vidas. Ustedes destruyeron sus propias vidas. Yo solo me aseguré de que la gente se enterara. Rick sacó una pistola de su chaqueta, un revólver barato, probablemente comprado ilegalmente. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerla firme. ¿Vas a retirar a tus perros, hacer que todo esto desaparezca, o te mataré aquí mismo? Dave ni siquiera se inmutó. Rick, estás sosteniendo esa pistola como alguien que nunca ha disparado una antes. Tus manos tiemblan, estás demasiado cerca y ni siquiera has comprobado si está cargada. Cállate. Lo digo en serio. Yo también. Dave dio un paso más cerca. ¿Crees que es la primera vez que alguien me apunta con una pistola? ¿Crees que eres la persona más peligrosa a la que me he enfrentado? El dedo de Rick se apretó en el gatillo, pero no pasó nada. Dave ya se había movido, cerrando la distancia entre ellos en 2 rápidos pasos. La pistola salió volando. Rick cayó con fuerza, y Dave se paró sobre él con fría satisfacción. La pistola estaba vacía, Rick. Lo ha estado desde que la compraste a ese traficante del centro, el que trabaja con el FBI para atrapar a gente lo suficientemente estúpida como para comprar armas ilegales. Rick lo miró con horror. ¿Lo sabías? Te he estado observando durante 3 días. Sabía que intentarías algo desesperado. Dave se arrodilló junto a Rick. Esto es lo que va a pasar. Vas a desaparecer esta noche. Vas a correr tan lejos y tan rápido como puedas, y nunca volverás a contactar a Linda o a Tommy. ¿Y si no lo hago? Dave sonrió, la misma sonrisa fría que Linda había visto en el embalse. Entonces dejo de jugar y empiezo a tratarte como un verdadero combatiente enemigo. Rick se levantó de un salto y corrió hacia su coche, dejando la pistola vacía atrás. Dave lo vio alejarse, sabiendo que nunca volvería a ver a Rick Brennan. Pero la tormenta aún no había terminado. Linda Morrison se sentó en la celda de detención de la cárcel del condado, su ropa de diseño reemplazada por un mono naranja. Su abogada, Margaret Hayes, cara pero efectiva, se sentó frente a ella en la sala de visitas con una pila de documentos legales. El fiscal del distrito ofrece un acuerdo de culpabilidad, dijo Margaret sin preámbulos. Declárate culpable de los cargos de fraude de recetas, acepta un tratamiento para drogas, entrega tu licencia médica y obtendrás 2 años de libertad condicional. ¿Cuál es la alternativa? Un juicio, donde presentarán pruebas de abuso sistemático de recetas que se remonta a 18 meses, además de posibles cargos de conspiración relacionados con los crímenes financieros de Rick Brennan. El estómago de Linda se encogió. ¿Conspiración?
Yo no sabía de los problemas de Rick. La expresión de Margaret era escéptica. Linda, tienen registros bancarios que muestran que hiciste depósitos de cuentas que fueron financiadas por la malversación de Rick. Puede que no supieras los detalles, pero un fiscal argumentará que sabías que el dinero era sucio. ¿Cómo es eso posible? Yo nunca. Linda se detuvo, recordando el efectivo que Rick le había dado en los últimos meses, pequeñas cantidades que él decía que eran bonificaciones del trabajo. Oh, Dios. Exactamente. Acepta el acuerdo. ¿Qué hay de la custodia de Tommy? La expresión de Margaret se suavizó ligeramente. Linda, necesitas concentrarte en no ir a la cárcel. Tu exmarido ya ha solicitado la custodia permanente, y dadas las circunstancias. Él está haciendo esto. Dave está orquestando todo. Incluso si eso es cierto, no importa. Las pruebas en tu contra son reales. Los crímenes son reales. Tu mejor opción es aceptar la responsabilidad y seguir adelante. Linda firmó el acuerdo de culpabilidad con manos temblorosas, poniendo fin oficialmente a su carrera médica y a cualquier esperanza de recuperar la custodia de su hijo. Cuando Margaret se fue, a Linda le permitieron una llamada telefónica. Marcó el número de Dave. Hola, Linda. ¿Estás satisfecho ahora? Has destruido todo. No he destruido nada. Simplemente he revelado quién eres realmente. Manipulaste todo. Planeaste esto desde el principio. Planeé la posibilidad de que continuaras tomando decisiones destructivas. Superaste mis expectativas. Linda sintió las lágrimas correr por su rostro. Quiero ver a Tommy. Eso es entre tú y él. Es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre el contacto contigo. Dave, por favor. Sé que cometí errores, pero también es mi hijo. Renunciaste al derecho de llamarlo tu hijo cuando viste a Rick echarlo a la calle. La voz de Dave era implacable. Tommy sabe lo que elegiste, Linda. Sabe que elegiste a Rick por encima de él. Estaba confundida, asustada. Eres egoísta. Igual que fuiste egoísta cuando tuviste tu aventura. Egoísta cuando mentiste sobre mí para obtener un mejor acuerdo de divorcio. Y egoísta cuando elegiste las drogas por encima del bienestar de tus pacientes. Linda sollozó en el teléfono. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ahora eres irrelevante. La línea se cortó. 6 meses después, Dave estaba en la cocina de su nueva casa en Monument, Colorado, preparando el desayuno para Tommy. Su hijo había crecido 3 pulgadas y había ganado 15 libras de peso saludable desde que se fue a vivir con él permanentemente. Papá, me aceptaron en el programa de preparación de la Academia Militar. Dave levantó la vista de los huevos que estaba revolviendo. El de Colorado Springs. Sí. Beca completa. Dijeron que mis notas y las cartas de recomendación eran excepcionales. Dave sonrió. Había pedido varios favores para que Tommy entrara en el programa preparatorio, pero su hijo se lo había ganado con su rendimiento académico y su resiliencia. ¿Qué sientes al respecto? Tommy consideró la pregunta seriamente, un rasgo que había heredado de Dave. Quiero servir, como hiciste tú. Pero también quiero entender por qué la gente toma las decisiones que toma. Psicología, tal vez, o trabajo de inteligencia. Quiero entender cómo proteger a la gente de cometer el tipo de errores que cometió mamá. Dave asintió, orgulloso de la madurez de su hijo pero preocupado por las implicaciones. Tommy estaba desarrollando la misma mentalidad analítica que había hecho exitoso a Dave en la inteligencia militar y el mismo pragmatismo despiadado que había destruido a Linda y a Rick. Tommy, lo que le pasó a tu madre y a Rick fue justicia, interrumpió Tommy. Tomaron decisiones que hirieron a la gente. Tú te aseguraste de que enfrentaran las consecuencias de esas decisiones. ¿Y si algún día tienes que tomar decisiones similares? Tommy miró a su padre a los ojos con firmeza. Entonces las tomaré. Igual que hiciste tú. El teléfono de Dave vibró con una alerta de noticias. Rick Brennan había sido encontrado muerto en una habitación de motel en Nevada. Apparently suicidio. No había nota, pero la policía encontró evidencia de deudas masivas de juego y cargos federales pendientes. Tommy leyó la alerta por encima del hombro de Dave. ¿Te sientes mal por ello? Dave consideró la pregunta. Rick había tomado sus propias decisiones, hasta el final. Dave simplemente se había asegurado de que esas decisiones tuvieran consecuencias. No, dijo Dave finalmente. No me siento mal. Esa tarde, Dave recibió una visita inesperada. Linda Morrison, más delgada, más vieja, vistiendo ropa de una tienda de segunda mano en lugar de boutiques de diseño. Había sido liberada de la libertad condicional supervisada antes de tiempo por buen comportamiento y por completar su programa de tratamiento de drogas. Vine a ver a Tommy, dijo cuando Dave abrió la puerta.
Está en la escuela. Lo sé. He estado vigilando la casa. Vio que la expresión de Dave cambiaba y rápidamente añadió, no espiando, solo tratando de armarme de valor para llamar. Dave no la invitó a entrar, pero tampoco cerró la puerta. ¿Cómo está él? Está prosperando. Cuadro de honor. Aceptado en la preparación de la Academia Militar, muchos amigos. Se ha convertido en un gran jugador de ajedrez. Linda sonrió tristemente. Siempre le gustaron los juegos de estrategia. También ha decidido que no quiere verte. Las palabras golpearon a Linda como un golpe físico. Nunca. Dice que tal vez cuando sea mayor, cuando haya tenido tiempo de procesar todo lo que pasó. Dave, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero lo siento. Por Tommy, por nuestro matrimonio, por todo. Dave la estudió por un largo momento. Parecía genuinamente arrepentida, derrumbada y reconstruida en algo parecido a la humildad. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Linda, tomaste la decisión de traicionar a tu familia. Tommy fue un daño colateral en tu aventura. Y cuando Rick mostró su verdadera naturaleza, lo elegiste al por encima de tu hijo. Hay cosas que no se pueden perdonar. Ni siquiera después de haber perdido todo, ni siquiera después de que Rick se haya ido. Las consecuencias no están destinadas a ser temporales, Linda. Están destinadas a ser permanentes. Eso es lo que las convierte en consecuencias en lugar de simples inconvenientes. Linda asintió, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Le dirá a Tommy que vain? Que lo amo. Le dire Caven East. Mientras Linda se alejaba, Dave sintió algo que no esperaba. Una punzada de piedad. Ella destruyó su propia vida por egoísmo y mal juicio, pero seguía siendo la madre de Tommy. Seguía siendo la mujer a la que una vez había amado lo suficiente como para casarse. Pero la piedad no era perdón, y ciertamente no era reconciliación. 2 años después, Dave estaba entre el público en la graduación de la escuela secundaria de Tommy. Su hijo fue el mejor de su promoción. Se dirigía a West Point en otoño con una beca completa y un futuro brillante por delante. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia el coche, Tommy preguntó, ¿crees que mamá intentará contactarme cuando cumpla 18 años? Probablemente. ¿Qué hará si lo hace? Tommy guardó silencio durante varias manzanas. No lo sé. Una parte de mí la extraña, pero otra parte recuerda verla elegir a Rick por encima de mí. Y creo que algunas traiciones son imperdonables. Dave sintió una mezcla compleja de orgullo y preocupación. Tommy había aprendido la lección que Dave había intentado enseñarle, que las acciones tienen consecuencias, que la lealtad importa, que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden descruzarse. Pero también había aprendido a ser implacable, inflexible, potencialmente tan despiadado como el propio Dave. Tommy, hay algo importante que necesitas entender sobre el perdón. ¿Qué es? No se trata de la otra persona. Se trata de ti. Llevar ira y resentimiento es como cargar una mochila pesada. Te frena, te cansa, te impide avanzar eficazmente. Tommy consideró esto. Estás diciendo que debería perdonar a mamá. Estoy diciendo que deberías hacer lo que te permita ser el hombre que quieres ser. Si eso es el perdón, bien. Si es mantener la distancia mientras le deseas lo mejor, también está bien. Pero no dejes que sus decisiones definan el resto de tu vida. Esa noche, Dave se sentó en su porche, viendo la puesta de sol sobre las montañas de Colorado. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Felicidades por la graduación de Tommy. Vi el anuncio en el periódico. Estoy orgullosa de él y entiendo por qué no quiere verme. Por favor, dile que lo amo y que espero que tenga una vida maravillosa. No volveré a contactar a ninguno de los dos. Dave miró el mensaje durante un largo rato, luego lo borró sin responder. Tommy salió de la casa, llevando 2 cervezas. A los 18 años, era casi tan alto como Dave y había heredado la presencia firme y la inteligencia calculadora de su padre. ¿En qué piensas, papá? En el futuro. Tu futuro. ¿Algún arrepentimiento por lo que pasó con mamá y Rick? Dave aceptó la cerveza y dio un largo trago. Rick Brennan destruyó su propia vida con avaricia y mal juicio. Tu madre destruyó la suya con egoísmo y traición. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz. ¿Y si tuvieras que hacerlo de nuevo? Dave miró a su hijo a los ojos. Haría exactamente lo mismo. Hay líneas que no se pueden cruzar sin consecuencias. Hay traiciones que no se pueden perdonar ni olvidar. Tommy sintió, comprendiendo. ¿Y si alguien me traiciona algún día? Entonces lo manejarás. Tomarás las decisiones difíciles, aceptarás las verdades difíciles y seguirás adelante. Porque eso es lo que hacemos, Tommy.